Este 2023 seguimos con nuestros programas a través de nuestras redes sociales. Comparte, comenta e infórmate todos los días en Miraflores TV Digital. En este momento queda con ustedes Rocío Cano Guarinoni y su programa Divina Justicia, todos los martes 6 de la tarde, solo por Miraflores TV Digital. Este 2023 seguimos con nuestros programas a través de... ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos martes 12, ¿no? 12 de diciembre, Dios mío, cómo se pasa el año, cómo se acaba. Impresionante. Como todos los martes acá en Divina Justicia, por Miraflores TV Digital, les doy muy buenas tardes. Y hoy día tenemos un panel súper interesante como todos los martes y vamos a hablar de esta semanita que, bueno, sigue igual con el tema de la Fiscal de la Nación, con la JNJ, con los temas de Gorriti, que no se sabe por qué no lo allanan, no lo investigan, nadie dice nada, con el tema de inseguridad que está sumamente, todo el mundo se ha olvidado de que estamos en estado de emergencia en determinados distritos porque siguen habiendo muertes, siguen habiendo todo, y en una noche creo que sí hubo, bueno, vamos a hablar ahora con los expertos, pero creo que en una noche hubieron 5 homicidios en San Juan del Urigancho, que se supone que es una zona que está en régimen especial, es decir, en tema bueno, de emergencia, y sin embargo tenemos todos estos delitos y todo, bueno, anda de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de todos esos temas, más los temas políticos que siempre hablamos, y para eso le doy la bienvenida a Jorge. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, César Augusto? Máximo. Bueno, bien, pero como siempre decimos, nuestro país es el país de las maravillas, donde un escándalo tapa otro escándalo y así sucesivamente. Ahora, recuerden ustedes que hace un mes ya nadie habla de Vladimir Cerrón. ¿Dónde está Vladimir Cerrón? Sin embargo, podemos encontrar a una delincuente en Colombia en un barrio de alta peligrosidad, pero no podemos encontrar a Cerrón. Dios mío, qué bien se esconde el señor, o qué bien lo esconden al señor. Entonces, son cosas que ya llama la atención, o mejor dicho, ya no llama la atención, porque ya nadie se indigna. O sea, con toda esta corruptela que está pasando en el poder, en el Ministerio Público, que únicamente son cupos de poder, se están peleando cupos de poder. Los dos señores fiscales ahora vuelven a ser las estrellas de cine de todos los medios de comunicación. Yo no discuto que si Benavides sea o no haya cometido alguna infracción, eso es otro cantar, pero sí se ve claramente cómo recuperan esos cupos de poder estos señores fiscales que nos llevan hace 20 años con el cuento de Odebrecht y demás, y hasta ahora no hay ningún tipo de acusación. Por otro lado, como comentamos, tenemos también el tema de la inseguridad que César nos va a ampliar en demasía. Esta lacra social que ya no sabemos hasta dónde vamos a poder aguantar, porque ya es pan de cada día que secuestren, que maten, que rapten. La policía, por más que quiere, no puede hacer nada. Y César, también te pediría que le comentes lo siguiente. O sea, este señor policía que intervino en un asalto en plena ejecución, abate a un delincuente de 2 disparos y el juez lo mete preso porque dice que es uso excesivo de la fuerza por meterle 2 disparos, que de un solo disparo era suficiente. ¿Dónde estamos? O sea, hoy día un juez ha soltado a 12 delincuentes. Ahí también quería decirles a toda una banda de venezolanos, oleados y sacramentados, ranqueados, de muy buena familia, todos fueron soltados y no pasa nada. O sea, esto nos está empujando a que cada uno ejerza su propia defensa. En eso vamos a terminar, porque yo estimo que si la propia policía, en realidad, con, entre comillas, el gran apoyo que tiene el Ejecutivo y por ende también el Legislativo para defender la delincuencia, los meten presos, ¿tú crees que un señor policía que es padre de familia se va a exponer a que le metan un balazo o que él meta un balazo y lo metan preso y dejar a la familia en desamparo?
Es una realidad que nadie comenta. ¿Qué puede esperar si la policía nos ha demostrado que puede encontrar a una delincuente en otro país con una buena inteligencia que maneja? ¿No le permiten ir tras Cerrón? ¿Qué podemos esperar? Hasta ahí llego para no Bueno, la acaparar la verdad que conversación. hay una corrupción muy, muy fuerte, cada vez más enquistada, cada vez más, ¿cómo puedo decir?, más inteligente esta corrupción, es decir, más preparada, ¿no? Y que ya da miedo, ¿no? Entonces, bueno, voy a abrir la mesa, o sea, voy a presentar a todos mis invitados para poder dialogar de todos estos temas. Estamos con el licenciado César Augusto Ortiz Anderson, licenciado en Administración de Empresas, consultor internacional, experto en temas de seguridad ciudadana, analista de seguridad preventiva, presidente y fundador de APROSEC. Bienvenido, César. Un gusto siempre tenerte acá y tú ya eres caserito. Rocío, Jorge, así es, gracias por la invitación. Un saludo para ti, para Jorge, para Máximo, para Michelle y para toda la teleaudiencia que nos están viendo en estos momentos. El tema de la inseguridad ciudadana ya salió de cualquier límite posible. Sí, después vamos a seguir. Voy a presentarlos a todos. Digamos, ¿no? La situación César, está muy... Creo que tenemos una... Creo que no nos escuchamos bien, ¿no? Tenemos un... Es correcto, está bien. No, pero ¿sí me escuchas? Yo te escucho un poco lento. Por ratos ahí se apaga la señal y se vuelve. Por ratos. Sí, ya, perfecto. también estamos con el psicólogo Abel Rodríguez Tahuada, doctor en psicología, es jefe del Departamento Psicológico de la empresa minera Centromin Perú, comandante de la Policía Nacional del Perú. Se te fue el audio, Rocío. Se nos congeló, Rocío. Sí. Bueno, pero si sigamos avanzando, te estaba presentando con todos tus galones. Bienvenido, Máximo, y finalmente también nos acompaña nuestro amigo Michel Seili, economista, y está postulando también en una de las listas del Colegio de Abogados de Lima. Pero bueno, abramos la polémica respecto al tema que es de todos conocido. La inseguridad ciudadana, por otro lado, de un lado, y de otro lado, lo que comento, ¿por qué hay interés en algunos y desinterés en otros? Eso también es otro tema para tratar. Lo que el gobierno quiere que se haga, se hace, y lo que el gobierno quiere ocultar, se oculta, y lamentablemente nuestra policía está sometida al Ejecutivo. ¿Qué opinas tú, Máximo, como ex policía? Bien, muchas gracias. Ante todo, quisiera expresar mi gratitud por la invitación y un fraterno abrazo a César Ortiz. Igualmente es un honor compartir esta mesa con Michelle y con Jorge. Bien, en realidad el problema que estamos viviendo es un problema bastante crucial. Particularmente a mí me llama la atención, por ejemplo, que el ministro del Interior, habiendo sido también policía, no haya puesto su voz de protesta frente a este problema que ha sucedido con estos venezolanos. Eso un poco lleva un desazón a los miembros de la Policía Nacional, porque necesitamos un respaldo en este caso de las instituciones, el Ministerio de Justicia. Entonces eso crea un malestar. Tanto trabajo, tantas horas invertidas en esto, tanta inversión, para que después al final no quede absolutamente nada. Se exige mucho a la policía. La policía hace todos sus esfuerzos para hacerlo, con sus limitaciones que tiene. Sin embargo, no tiene ese apoyo, menos el apoyo de tipo político. Otro aspecto que me preocupa también es la falta de implementación logística que debe tener la Policía Nacional. Hace muchos años que no se renueva, por ejemplo, armamento. No se dan aspectos de tipo técnico, de tipo logístico. Eso crea
todo una sensación de malestar, de inseguridad, de impotencia específicamente. El policía está a las 24 horas en servicio. Sin embargo, eso no es reconocido. Se ven más los aspectos negativos, como en todas las instituciones. Existen elementos negativos, pero hay cosas muy importantes que habría que desarrollar. Para mí eso es muy preocupante, la falta de apoyo, por ejemplo. Y eso de Incluyendo, ¿por qué no ahí, decirlo? ¿Por Máximo, qué no decirlo? Sí, te escucho. Máximo, pero eso también quiero compartir con César y Michelle. Escuchaba al inicio digamos, fuera de programa lo que comentaba César Augusto, de que esto ha llegado ya a momentos jamás antes vividos en cuanto a lo que es seguridad ciudadana. Yo también creo, yo me atrevería a opinar, que ello también es debido a haber llegado a esta etapa justamente la falta de apoyo político, la falta de apoyo del Ejecutivo y sobre todo la implementación de la policía ante estos delincuentes que están con un armamento muy superior también al de la propia policía. Entonces, yo creo que es una sumatoria de dejadez y desinterés del propio Estado para llegar a este tema. O sea, yo no creo que esto sea casual, porque bien mencionas, hace 2 semanas, recuerden qué pasó. Salió nuestro premier Otárola, acompañado del ministro del Interior, diciendo que ya tenemos aprobada la norma para deportar en el acto a todos aquellos delincuentes extranjeros, los votamos del país. Pregunta, ¿toda esta banda no tenía antecedentes? ¿Qué pasó? ¿Nos están agarrando de estúpidos? Es lo que sucede. No sé, ¿tú qué opinas, César Augusto, con respecto a lo que hemos Mil comentado? disculpas que se me desconectó el internet. Mil disculpas, ya estoy otra vez acá. Adelante, por favor. Adelante, César. Muchas gracias. Bueno, mi opinión es que este gobierno ya cumplió un año. Dina Boluarte ha cumplido un año en el gobierno. Y claro, lo he dicho en varias oportunidades, han logrado el pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo de quedarse en una serie de problemas, ¿no? Lo de la Fiscal de la Nación, lo de Fujimori, lo que pasó en Patás, la inseguridad ciudadana que, como decía al principio, nunca hemos tenido estos niveles y frecuencias de delitos, jamás. Entonces hoy día estamos viendo que este gobierno en su año ha hecho una serie de propuestas declarativas más no operativas. Ha hecho propuestas de normas cuando saben perfectamente más severas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Primero, el sábado hubo unas protestas en Ica, en el barrio chino, capturaron a 3 personas, 2 adultos, un menor de edad, y las liberaron a las 10 horas. Rápidamente el fiscal se lavó las manos y las liberó. Y se le dio el premier incluso a alzar la voz y decir que esto no puede ser y todo. Pero, ¿qué pasó ayer? Liberan a 36 delincuentes de la banda Los Hijos de Dios, que es un brazo del Tren de Aragua, que habían tenido armas, habían tenido droga, habían tenido 2 granadas de guerra y una serie de antecedentes esta gente. Y los liberan. En mi entender, un juez libera por 3 motivos. Corrupción, miedo, porque está amenazado, o porque es un incapaz. Pero fuera cualquiera de las 3, ese tipo de magistrado del país, ¿no? Y eso hay que cambiar, ¿no? A veces la gente dice, oye, el plan Bukele, hasta ahora ya olvidémonos del plan Bukele, pero las cosas que hizo Bukele, por ejemplo, hoy día el Poder Judicial en El Salvador, el promedio de edad de los jueces son 38 años. El promedio son 30. Tenía que tener todo un sistema, los cuellos blancos, que manejaban a su antojo la justicia, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Por otro lado,
vemos que la delincuencia está operando hoy día con mucha mayor eficacia. Por ejemplo, en el aeropuerto se han creado grupos delictivos que esperan a que la gente salga para perseguirlos y hacerlos víctimas de ellos al distrito donde van, al sitio donde van. Han habido muchas denuncias. La policía ha agarrado a algunos, ¿no? Pero cuando la policía agarra, y esto tenemos que entender, la policía es el primer eslabón de estas 4 importantes patas que tiene la problemática de inseguridad en cuanto a las instituciones que dan la cara inicialmente, ¿no? Que son las que más conoce la gente también. La policía, la fiscalía, el poder judicial y el sistema penitenciario. Entonces, como no se conversan entre ellos, entonces simplemente hace cada uno lo que quiere y lo que puede, ¿no? Porque ¿cómo es posible que den normas con más prisión en protestas y violencia? ¿Y dónde los van a meter? Comprobado ya que el sistema penitenciario peruano está colapsado. Entonces, hablemos con mucho esfuerzo, podría albergar, y entonces, ¿por qué están dando estas normas que son un saludo a la bandera? Nos están engañando, pues, así es simple. Salen a hacer todo un show. Va a haber a los que roben celulares se les van a meter presos, a los extranjeros que no tengan el documento se les va a expulsar, y no hacen nada. O sea, nos han visto, como dice Jorge, cara de idiotas a los peruanos, ¿no? Yo creo que Bueno, ya no podemos seguir así. El día de hoy, La ciudadanía, tengo entendido no, que han la integridad física y la vida. La gente está muriendo. Sí, el día de hoy tengo entendido de que en Comas han secuestrado a un niño de 12 años, saliendo de la movilidad. No escuché lo que me dijo Rocío, pero en todo caso, los que me están viendo saben perfectamente. ¿Sí? Te escucho. Sí. No, te mencionaba Rocío que hoy había visto en las noticias que unos delincuentes habían intervenido en una movilidad escolar para secuestrar puntualmente A a una un niña de colegial. 12 años. En Comas. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Yo claro y fuerte. Yo también, ¿ah? Yo Pero a también te ver, escucho bien. Michelle que siempre es objetivo y pone los paños fríos. ¿Qué opinas tú, Michelle, viendo todo este suceso, tanto político como delincuencial? Bueno, buenas noches. Básicamente yo creo que hay elementos que todo el mundo conocemos. En primer lugar es la debilidad de las instituciones. En segundo lugar tenemos ese desarraigo, ese divorcio entre la clase gobernante y la población general. Y en tercer lugar, los problemas sociales que se generan, sobre todo derivados de una cadena de transnacional de la delincuencia, como es el Tren de Aragua. Probablemente es una de las consecuencias que ahorita vemos, porque si revisamos, por ejemplo, en Wikipedia, el Tren de Aragua es una organización transnacional que actúa en 6 países, de los cuales está el Perú. Entonces, lo que vivimos en el Perú ahora no es solamente debido a elementos internos, son también elementos exógenos que desgraciadamente existen en todos los países. No es justificar la presencia en el Perú, sino que en el Perú se alimenta un poco más justamente porque aparece en zonas donde el Estado no interviene. Y ese Estado que muchas veces unos entendemos que es el ente promotor, protector de la gran masa de personas que habitan en lugares donde no hay, en primer lugar, los servicios básicos, por ejemplo, de postas médicas, de servicios de escuelas, etcétera, y tampoco, evidentemente, que el sistema de protección, el sistema policial, tampoco va a existir. Ahora, evidentemente que todo el mundo pretende dar algún tipo de orientación o de recomendación para luchar contra esto, pero lo que hay que tener en cuenta es de que es cierto que los problemas políticos que existen ahora en el Perú y que son propios también a países, la mayoría de los países donde la gobernanza prácticamente está en crisis,
Porque no nos olvidemos que yo veo la óptica del punto de vista un poco internacional, ¿no? No vemos, vemos una gobernanza que presenta instituciones débiles y en la cual todo es posible. Y son débiles porque los partidos políticos ya no existen y son débiles porque todos los representantes que se han creado en pequeñas cúpulas, y lo veo por ejemplo en todas las elecciones en todos los países, son representantes locales, algunos que llegan al Parlamento y que cambian de un momento a otro de partido. Entonces eso debilita las instituciones. Y por eso que todo gobernante que tiene que estar en cualquier país para mantenerse en el poder necesita alianzas. Y esas alianzas las hacen de manera individual con personas que han llegado al poder legislativo en muchos casos y que son prácticamente personas prontuariadas. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Evidentemente que hay que negociar entre Dios y el diablo. Lo que negoció ahorita, por ejemplo, nos ponemos a pensar, el tema de hoy día es un año después del gobierno de Dina Boluarte. Es que hoy día, por ejemplo, si analizamos un poquito la cosa, la negociación que tuvo Pedro Pablo Kuczynski con el hijo de Fujimori para liberar a su padre es menos grave de lo que está haciendo de repente las negociaciones de la Fiscalía de la Nación con los parlamentarios. Ahorita ese compromiso para liberar a Fujimori, evidentemente para mí es como una pequeña gota de agua lo que estamos viendo ahora. Y detrás de todo eso no hay que cerrarnos los ojos también. Está el partido mayoritario o el grupo mayoritario que es fujimorista. En ese contexto, yo creo que los efectos de toda esa comunidad o de ese tipo de cúpula, de mezcla que se da de derecha a izquierda, primero estaban las personas que se cambian de partido, ahora están negociando al interior de cada país cúpulas de servicios, de favores, ¿no? No te condeno, pero también me ayudas a sacar a un representante que molesta. Entonces, por un lado tenemos una sociedad que está dividida, porque hay clases, yo diría clase política, yo diría dirigentes que pertenecen a una cúpula, que saben muy bien que estar en el poder significa estar poco tiempo y hay que aprovechar todos los recursos que se tienen. Es como los economistas, ¿no? A veces los economistas hablamos de tener los recursos disponibles para poder aplicar un tipo de medida. Ahora, estos políticos tienen todos los recursos. Afortunadamente, el Perú es un país todavía rico. Afortunadamente, hay un descontrol de la clase del grupo político que en este momento tiene que decidir sobre lo que pasa en el Perú, pero esas decisiones se hacen rápidamente porque el grupo que sustenta al Ejecutivo son débiles. Vemos ahorita que en el Parlamento un temblor de la clase política puede cambiar el destino del país. Y claro, eso pasa a nivel político. Estamos siguiendo lo que dicen los diarios convencionales o lo que le llaman últimamente la prensa participativa. Pero más allá de eso, lo que se informa o lo que se conoce es lo que se pasa al interior del país, ¿no? Yo toco algunos problemas, por ejemplo, estas leyes que dan en el Perú, ¿no? Leyes para tratar de solucionar lo que significa la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, dar leyes de prisión para el que roba un celular de 10 años, por ahí entendido. Y al mismo tiempo hay un ejecutivo que propone liberar a los presos que tengan una pena de 10 años. Entonces, ¿en qué estamos? O liberamos a los que nos interesa liberar, o liberamos a todo el mundo y estamos en un mundo de delincuencia. Ahora, evidentemente que todo eso depende de como dice, la cara del cliente, ¿no? Si el cliente es alguien que no puede tener los favores políticos de un representante, evidentemente hay que condenarlo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una noticia por ahí que salió ese policía esa señora que le había dado una cachetada a un policía en el aeropuerto y que le dieron una pena muy elevada de prisión. Y eso, ¿por qué? Porque en el Perú tenemos normas que aparentemente podrían ser aplicadas, pero se aplican como aplicando la ley del talión, ¿no? O sea, vamos a dar una sanción Michel, porque... mira, en lo que tú estás comentando te doy toda la razón. Si tú tienes de 130 congresistas, 87 que tienen antecedentes penales
y que han caminado por el Poder Judicial y que aún siguen caminando por el Poder Judicial. ¿Qué leyes van a dictar? Y como bien mencionaste, son oportunidades de oro que se le han presentado por estos años y van a tener que aprovecharlas a máximo. Tienes a un presidente del Congreso delincuente que sacó una ley con nombre propio para no ser condenado. O sea, definitivamente hay falta de valores. O sea, yo veo esto más como una falta de valores en el Perú, que ya estamos degradados. Aquella persona que el día de hoy es una persona correcta, honesta, ética, que respeta y que es solidaria, es un paria. Pero sin embargo, el delincuente, el ladrón, el ratero, el mentiroso, ese tiene éxito el día de hoy. Y eso es lo que debemos de plantear. Esa sociedad, es decir, ¿a dónde hemos llegado? Y yo, a donde veo que vamos caminando, el Jurado Nacional de Elecciones, por un, entre comillas, tecnicismo, le da todo el pase al partido de Antauro, que ha sido un delincuente condenado a 14 años de prisión por matar a la autoridad, porque la policía es nuestra autoridad, y no pasa nada. Ahora, Jorge, si me permites, mira, Dale. todo lo que conocemos nosotros es que estamos viviendo en un mundo, sea como ciudadano, sea como dirigente, que hay que vivir con los delincuentes. Yo lo llamo así. O sea, por donde vayamos tenemos delincuentes. Delincuentes en la clase política, delincuente común. La diferencia está en que, por la suerte que tenemos ahora, ¿no? O sea, la delincuencia que estaba aliado con el gobierno de Castillo era una delincuencia común, que robaba de repente 50 soles, robaba 1.500 soles, pero eran delincuentes, ¿no? Ahora, el problema está en que la definición de delincuente depende a qué categoría pertenece el delincuente, ¿no? Porque si lo que acaba de mencionar, el delincuente político, que roba y que finalmente es premiado con una ley porque no le va a pasar nada, entonces eso genera un efecto multiplicador para que muchos delincuentes aparezcan, y los que no son beneficiados por esa ley, evidentemente, que van a buscar una nueva ley para poder, de repente, me imagino, ¿no? Ya no serán ahora lo que sale, que son las preventas, los favores políticos. Hablemos de repente de personas que están en el mundo delincuencial, el caso de delitos sexuales, por ejemplo. No me extrañaría que por ahí las personas que tienen mucha violencia familiar y eso, por ejemplo, ahorita esa ley sobre el matrimonio de las personas menores en algunas ciudades al interior del país, es algo que sale a la luz en todo caso para reglamentar algo que era de los matrimonios que evidentemente se sabe en algunas, que existen en algunos lugares, pero que lamentablemente no es de aplicación general para todos los sectores de la sociedad, ¿no? Sí, Michelle, pero por ejemplo, que te hablo de ética, vamos a ética, valores, principios. ¿Cómo es posible que el Congreso el día de hoy se haya autogenerado un bono de 1.700 soles por campaña navideña? Discúlpame, Rocío, pero ¿qué tal concha? O sea, el mes pasado sacaron 10.000 soles para todos, hoy 1.700, y se ríen en la clase pobre del Perú, en la clase trabajadora. Por favor, y a eso voy yo. Ya se perdió toda decencia, ya no les importa, y se ríen en el pueblo, cuando hoy por hoy ellos se sienten que son más que un ciudadano común, y que más bien el poblador, el ciudadano votante, le debe de rendir pleitesía, porque son reyesuelos. Ojo, ya ellos son reyesuelos. Sí, están los valores invertidos. Los valores están invertidos, como bien una vez dijiste, Jorge, de la pirámide, ¿no? Invertida. En verdad es tal cual. Pero vamos a darle el uso de la palabra a Abel, ¿no? Porque quiero hacerle una pregunta con esto con respecto de Antauro. O sea, yo veo que la corrupción se está tapando en lo que es la burocracia y lo que es el formalismo. ¿Qué ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones? Que le dan carta abierta al partido de Antaura, porque tiene las siglas de Antaura, pero significa otra cosa, porque él no es ni el fundador y simplemente está dentro, es un militante cualquiera, ¿no? Entonces, por lo tanto, él no va a poder ser el presidente, ¿no? O sea, él no va a poder ser el que sea elegido como candidato a la presidencia.
pero sí le han dado las manos abiertas y todo para que sea el partido ya esté escrito. Entonces, claro, pero eso tiene una forma, y obviamente dentro de la forma y dentro de la burocracia, es que se están perdiendo los valores. Y eso es lo que digo, ¿no? La corrupción está dentro de las mismas instituciones, pero tapada con el tema formal y el tema burocrático. Entonces, y así están todas las instituciones. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver. Antes de responder tu pregunta, Rocío, yo quisiera poner un ejemplo a nivel micro para contextualizarlo desde un punto de vista macro. Imagínense que tenemos una familia en la que una familia, papá, mamá y de ahí unos 4 hijos. Si papá y mamá, que figurativamente van a ser la clase dirigencial o la clase política, se jalan de los pelos, se agreden, se insultan y todo lo demás, y eso sucede durante años, vamos a crear una serie de problemas en los hijos. Agresiones reprimidas, agresiones probablemente físicas y verbales, frustración, melancolía, inestabilidad, ¿cierto? Y una serie de factores. Si eso lo vivimos durante años, lleva a una situación de frustración y desencanto. Y lo que a mí me preocupa es cuáles pueden ser las consecuencias de esto en el futuro. ¿Qué caldo de cultivo se puede estar creando? De esto se pueden aprovechar los grupos radicales inclusive. Y vamos a caer en lo mismo de los años 80. No veo que esto cambie. Si conversamos con cualquier persona en la calle, tienen un desazón y un insabor sobre la clase dirigencial. Acabo de ver unas encuestas en que la presidenta de la República tiene cerca de un 80% de no aceptabilidad. Tiene Igual, 9% de aprobación. exacto, y igualmente el Congreso. El Entonces, Congreso tiene 6, si no me equivoco. ¿a quiénes le estamos dando, a quiénes son nuestros representantes? ¿Cuál es el rumbo al cual va a llegar? ¿Cuál es el norte de este país? Yo lo veo hasta un poco peligroso. La situación de Octauro, un poco respondiendo a tu pregunta, puede ser un poco esa lucecita, entre comillas, de la que algunos grupos pueden tomar como bandera para llevar una situación mucho más radical o de conflicto de tipo social. Otra cosa que me preocupa es el divorcio, la polarización de la población peruana, que estamos viviendo años en esto. Esto en algún momento va a desbordar a una situación mucho más crítica. Los La conflictos represión no sociales. va. Hay Exacto, conflictos sociales cada vez más. Hay muchos más exacto. que el año pasado y así Y, vamos y aumentando. lo único que se está viendo es una situación de tipo represivo, de tipo legal y tipo policíaco. Y eso no es la solución. Esto es parte de la solución del problema. A mí me preocupa mucho el aspecto de tipo social. ¿Qué se puede estar generando detrás de todo esto? ¿No? Antauro Mala dentro de un semáforo, es una lucecita roja que parpadea. ¿A dónde nos puede llevar esto? Es un poco peligroso. Un poco no, yo creo que bastante peligroso, ¿no? Así. Estamos allí, eso que has dicho de la desigualdad, ¿no? Yo creo que también es culpa de nosotros, ¿no? Nosotros que somos profesionales, nosotros que no nos damos un tiempito de educar a los demás, de darles, no sé, luces, de ponernos a conversar con ellos, por quién vas a votar, porque tarde o temprano van a seguir votando y por lo que hemos visto y por lo que siempre hablamos con Jorge, el 2026 vamos a votar otra vez mal. ¿Y a quién vamos a tener de presidente? Y por ejemplo, con esto de Antauro vamos a tener un buen, si él no sale, que creo que no va a salir, porque no puede, tiene una denuncia, entonces no podría ser candidato, pero sí va a tener un grupo en el Congreso bastante importante. Entonces tampoco va a dejar gobernar. Entonces vamos a volver a lo mismo. El 2026 seguimos también. El martes pasado entrevistamos a un economista. La recesión económica para el 2024 también va a estar mal. Entonces seguimos en lo mismo, de mal en peor, y mira que estamos en diciembre, deberíamos estar hablando de lucecitas de Navidad y de que todo es maravilla, pero no, tenemos que hablar de la cruda realidad, ¿no? Aparte, Y aparte bueno, de eso, con respecto a que... aparte de eso, Rocía, permíteme.
tenemos un pueblo muy emotivo que conoce muy poco de política. Yo que me muevo en el ambiente universitario, los jóvenes conocen muy poco de política. Y tampoco tienen política partidaria. Yo creo que ese es un punto en contra. No conocen de política, menos conocen de, no tienen educación cívica, cultura cívica. Entonces, eso es una situación muy vulnerable para ideologías de otro tipo que no es realmente la más coherente en el país. Ese es un Eso, problema pero, Abel, educativo. de Podríamos eso solucionar. pero de eso se encargó justamente todos estos progres a partir del año 2020. Pero si tú a uno de esos muchachos en la universidad le preguntas quién es Daddy Yankee o quién es el rapero tal o quién, te lo vas a ver de cabo a rabo. Bugs Bunny. Pero tú has dicho una cosa bien cierta. No tienen civismo, no conocen su país, no conocen su raíz, no conocen su cultura. Y eso está hecho a propósito. Eso no es de casualidad. O sea, cuando tú retiras de la currículum escolar a nivel nacional cursos básicos de formación de un ser humano, no le estás haciendo de casualidad. Y lamentablemente ya lograron ellos esa generación con un nuevo chip, que es justamente el desarraigo y el desamor y la ignorancia supina. Con ellos son mucho más fácil manejables. Y como Michelle, que la verdad yo sí lo respeto mucho en sus comentarios, son más fácil de influir en su toma de decisiones. Y eso es lo peligrosísimo. Y ojo, esos son votantes que van a tener 40 años cuando vayamos a las elecciones el 2026. No estamos hablando de chiquitos de 18 años. Ya estamos hablando de gente de 40 años. O sea, de 0 a 40, imagínate todo ese universo de votantes. No es broma. Nosotros ya pasamos a la historia. Ya no contamos en ese porcentual. No, ya estamos fuera, Michelle, ya estamos fuera. Hay que reconocerlo. Dale. Miguel, por eso decía que me preocupa muchísimo el futuro de la sociedad en el futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿No? Con la gente que tenemos ahora, que no tiene conciencia cívica. Yo lo que quisiera mencionar, estoy de acuerdo con usted con la falta de conciencia cívica, pero yo quiero hablar un poquito de lo que vivo todos los días, prácticamente conociendo diferentes países. Yo creo que la indiferencia de la persona que toma la decisión política o que conduce a tomar una decisión política existe en todas partes. Correcto. Por ejemplo, hablando de un tema reciente, aquí ayer ha habido una proposición en Francia, la ley para controlar la migración. No ha sido aprobada por el Parlamento y el ministro ha presentado su renuncia. O sea, ya por una ley de la migración. ¿Por qué? Porque en Europa la migración es un problema como la inseguridad en América Latina que jala gente y que dominan las pasiones de los partidos políticos. Entonces, la gente dirigente prácticamente, o los grupos dirigentes prácticamente no son seguidos por la gran mayoría, porque la gran mayoría está preocupada en que han subido los precios de la canasta básica, que hay una cierta inseguridad. Yo le digo, por ejemplo, yo cuando viajo al Perú, la inseguridad de repente es la delincuencia habitual, que nos siguen desde el aeropuerto, que estamos en la calle, que vemos una moto, que nos informan todo lo que vemos en los telenoticieros. Pero en Europa la inseguridad es básicamente de otro tipo, una inseguridad donde de repente por cuestión de religión, cuestión de islamismo, de grupos extremistas, también tenemos una inseguridad que hay una alerta a la bomba y hay que tomar la medida necesaria. Estamos en países que tienen sistemas de seguridad o sistemas de control, ¿no? Para revenir al tema, es simplemente el hecho de que los valores existen en una sociedad y son creados en función de lo que es la generación a la cual se aplica. Y le digo eso ¿por qué? Porque estando actualmente como candidato para el Colegio de Abogados, estoy haciendo un estudio por ahí comparando con los colegios de abogados en Europa, de los cuales somos miembros, y evidentemente la última generación, que es la generación de TikTok, por ejemplo, y si comparamos la generación de los pocos que quedan como
profesores universitarios que han sido considerados como ejemplos, si se quiere, para seguir cuando teníamos clases en las universidades, vemos una gran diferencia. Ahora, evidentemente, si en el plano académico vemos esa diferencia, imagínese usted en el plano no académico, en la vida corriente, que lo único que le interesa a la mayoría de personas es vivir el cotidiano. O sea, los valores ya no existen. Es decir, ahora estamos básicamente limitados, o las cuestiones hay que manejarlas desde el punto de vista económico, que es lo que come la gente de un día para otro. Por eso que a veces queremos una sociedad que sea el modelo. Yo le digo, como a veces discuto y doy conferencias, la integración es buena, por ejemplo, que se integre la gente que viene del interior del país a la capital. Hay normas que hay que respetar, pero muchas veces esa integración no se da al interior de cada país. Por eso que, ¿por qué toco ese tema? Porque ese tema es básicamente regulado por el Estado, que debería ser el ente que administra a todo el mundo con los mismos instrumentos. Y si vemos la producción legislativa de los últimos años, como decía Jorge, da lástima, da pena. O sea, es como protegerse entre delincuentes. Nos distribuimos el distrito tal, San Juan del Lurigancho, Miraflores, nos distribuimos Lima y el interior del país y nos damos las leyes que queremos. Y nosotros somos los reyes y nosotros tenemos el aparato estatal financiero para distribuir lo que queremos. Eso es lo que tenemos. Por eso de que mientras seamos débiles, mientras elijamos, aquí no quiero criticar por los que están en favor o en contra de uno u otro candidato, si es Antauro o otro dirigente. Aquí lo que yo estoy criticando es el hecho de que en cualquier elección, si seguimos como estamos ahora, prácticamente vamos a elegir casi el mismo tipo de personaje que tenemos ahora. No, va a ser peor. Va a ser peor, Michel, peor. Podría ser peor. Mira, pero Pina, por ejemplo, ¿qué ha pasado hoy día en el Congreso? Sale aprobada la moción para interpelar al ministro de Justicia por la salida de Fujimori. Señores, acá hay abogados. ¿Qué miércoles tiene que ver el Ejecutivo en la salida de Fujimori? ¿Qué tiene que ver el ministro de Justicia? Es una decisión del Tribunal Constitucional de Perú, la máxima autoridad en cuanto a impartir justicia e interpretación de leyes. ¿Qué? ¿El ministro de Justicia se le va a plantar al tribunal y va a decir, no sale? ¿O hay que ser brutos? Pero yo creo que no. Están aprovechando justamente esa ignorancia en desconocimiento total de la normativa, de desconocimiento de la Constitución, de desconocimiento cultural inclusive, para crear ese divisionismo que nos está llevando al abismo. Y se cae en el juego y pisan el palito. Pero dime, hay un solo abogado llamemos para dividir, de derecha, que salga a decir las cuatro verdades, no, pero tienes a más de 40 abogados de izquierda que ya salen a defender la posición de que el ministro de Justicia tiene que ser censurado porque permitió la salida de Fujimori y eso no debió darse. Michel, eres abogado, ¿he dicho alguna estupidez o es cierto lo que estoy diciendo? No, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, pero tengo otra lectura en la situación. O sea, el ropaje político, el ropaje jurídico es el resultado de los compromisos políticos. Estoy de acuerdo contigo. Por eso que en este momento muchos nos centramos en los recursos de amparo que está poniendo la fiscal de la Nación. Eso es cierto, esa es la parte pero ese es para entretener al pueblo. Así es. Ese es el caramelito, ese panetón que hay que dar en Navidad para que el pueblo se quede tranquilo. Y mañana saldrá una norma que van a dar 300 soles para la clase trabajadora y el entretenimiento. ¿Qué hay del cese de la prisión preventiva de Castillo? Por eso, o sea, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ha habido lo de Fujimori, ha habido las críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha habido el golpe bajo que le han dado a la fiscal de la Nación. Hay los compromisos de los parlamentarios que no quieren ser juzgados porque ya se les acaba el tiempo. Hay todo, o sea, metemos todo eso en una licuadora y sálvese el que pueda. Y el que puede es el que tiene el poder en el momento. Hace un año el poder lo tenía la fiscal de la Nación, porque todo el mundo era la reina
y por ahí el doctor Amoretti creo que ha dicho que evidentemente el que autorizó el procedimiento para la destitución de Castillo no fue el actual fiscal, sino fue el señor Sánchez, sino que como siempre el señor Sánchez es muy hábil, ¿no? Ahora creo que ha decidido sobre la incorporación de la fiscal que no podía ser incorporada por decisión la Marita. de la fiscal que acaba de salir. Parece que la ha metido y ya se salió. Marita Barreto ya se reincorporó. Y también Delia. La señora Delia Rebolero y Marita Barreto. Entonces parece que el señor es muy hábil, ha aprendido mucho en el sentido de que da la medida, sale de fiscal y le deja la papa caliente al siguiente, ¿no? Y eso es lo que ha hecho pero Delia ha entrado a la Fiscalía Suprema. A la Junta de Fiscales, sí. A la Junta de Fiscales Supremos. Y Marita ha vuelto al tema de lo que era. Por eso lo que yo quiero decir es que todo ese es el compromiso del momento. Estamos hoy día 13 de diciembre ya acá en Europa, y probablemente el 13 de diciembre que llega al Perú se encontrarán con decisiones que han sido tomadas en la medianoche. O sea, el que está tomando ahorita decisiones está previendo en el plano, así como estamos nosotros analizando el plano de la delincuencia a nivel nacional, ellos están analizando la delincuencia a nivel micro para continuar robando y para continuar beneficiando a ciertas personas que hay que mantenerlos en el poder para poder seguir beneficiando lo que pueda darse en esta coyuntura, ¿no? Por eso yo estoy muy de acuerdo con todo el mundo, ¿no? O sea, nos matamos en los diarios, derecha, izquierda, inseguridad, pero claro, detrás de todo eso, antes, por ejemplo, los partidos políticos que existían en la época podrían de repente ser considerados hoy día como ejemplos, aunque eran malos en la época. Pero en ejemplo, ¿por qué? Porque habían dirigentes, se negociaba con la dirigencia y se tomaba una posición. Y tenían ideología. Ahora los partidos políticos no tienen ideología. Ahora todo el mundo negocia con todo el mundo. Es como si en una empresa transnacional, yo hablo la comparación con el Tren de Aragua, ¿no? Los que están trabajando en el Perú por el Tren de Aragua negocian con el gobierno peruano. Los que están en Colombia van a negociar con el gobierno colombiano. Las estrategias son diferentes, los fines de la delincuencia son los mismos, pero claro, a veces nos dicen que los peruanos somos gallinas y a veces nos dicen también que es difícil negociar con un colombiano porque las condiciones son muy elevadas, pero el Tren de Aragua está ahí, ¿no? Entonces ya depende, a veces el indicador de un país, dicen, tenemos el presidente que nos merecemos. Bueno, yo diría, tenemos el representante político que nos merecemos, y ese representante político es la persona que llega aislada a tener el poder a su disposición y que de la noche a la mañana no sabe ir solo. Entonces tiene que combinar, de aliarse con personas que están en la misma situación que él y que todos terminan teniendo la idea de que el poder está a su disposición. Y como dice por ahí una teoría, ¿no? La teoría dice que el dirigente político, el dirigente gremial o cualquier tipo de dirigente que llega a tener un cargo donde hay que distribuir poder, tiene todo el derecho de aprovecharse, primero él, después el resto. Por eso que hablar un poquito de ética de la mayoría de las personas que son conducidas, hay que relativizarla. Ahora, evidentemente que los criterios son diferentes si hablamos, por ejemplo, en Lima. Serán diferentes si vamos a provincia. En provincia, yo me imagino que una discusión como esa no la podemos tener, porque habrá gente radical que no va a comprender muchas cosas, que lo que les interesa es tener agua o tener una escuela, y va a decir, lo que están discutiendo para aquí no nos sirve para nada, váyanse de aquí. Por eso que yo pienso Hemos empezado, pero discúlpame que te interrumpa, Michelle, hemos empezado con la palabra corrupción y yo creo que seguimos con esa palabrita, ¿no? El tema jueguito de corrupción con mayúscula y en rojo. Sí, o sea, claro, el tema de es sacar a la fiscal de la nación, meter a la que sacó ella, a Gallos en medianoche, después a ella sacarla también en la madrugada a la JNJ. Todo lo que han hecho, ¿no? Lo de Zoraida Ábalos, cómo la sacaron. Ahora volver a meter a Marita. No sé, por allí dicen las noticias de que Castillo está pidiendo el cese de la prisión preventiva, que no sé si se la van a dar o no, y no sé si es fake o no, porque está saliendo en todos lados, en todas las redes sobre todo. Entonces, esto ya es un peligro y es un chiste también, ¿no? Porque todo el mundo juega y todo el mundo se pelea entre ellos.
Yo hasta ahora no entiendo por qué Marita y Patricia, o sea, Marita Barreto y Patricia Benavides, se pelearon y una sacó a la otra y la otra, porque se supone que le iba a investigar y la otra la investigó, pero bueno, es derecha, izquierda, todos tienen sus anticuchos. Todos tienen... Rocío, eso es lo que vemos nosotros al exterior, pero en el fondo hay otra cosa. Mira, la lectura que yo tengo del país, o de cualquier país, es que es como un tren. Mira, aquí en París, por ejemplo, las personas que han estado en Europa saben muy bien que hay un bus que se llama el circular. Cuando uno toma el circular en París, depende el lugar donde vaya y va a ver la calidad o el origen de la persona que lo toma. Un momento será el África, la América Latina, igual pasa en Nueva York, ¿no? Entonces, yo veo ese tren en el cual todos los que llegan a la política peruana se suben, ¿no? Pero claro, en algún momento el conductor tiene que ser diferente. Y si yo estoy en el tren, evidentemente me alío con los otros pasajeros diciendo, oye, hay que sacar a esto porque es el mejor conductor, aunque sea malo, aunque no tenga licencia para conducir, que lo podemos a conducir. ¿Por qué? Porque eso funciona lamentablemente en términos de compromisos políticos. Y otra cosa, me parece muy buena la analogía, pero y otra cosa, hay un tema ahí. Yo creo que lo de Fujimori ha sido una cortina de humo para todo lo demás. Fujimori va a seguir viviendo a pesar de que va a morir en algún momento, pero los fujimoristas que se jactan de lo positivo que hizo Fujimori van a existir. El problema está que ese recordatorio... Yo estoy de naranja, pero eso no significa nada, por si acaso. Claro, no te preocupes, la naranja todo el mundo la acepta porque es bueno. Y tu corazoncito fujimorista. Nada que ver, por favor. Bueno, pero sigamos con la... Rocío, no sé si me permites. Yo quisiera aprovechar un poco la presencia de Michelle. Hay algo que a mí me inquieta y no le encuentro quizás mucha explicación. Entre el derecho y la justicia hay un abismo enorme. Yo quisiera pedirle una opinión a Michelle. ¿Por qué es tan complicado aplicar ser justo en este país, teniendo todo un derecho, toda una jurisprudencia, porque todo está escrito? Somos el mejor país del mundo si revisamos el Código Civil y el Código Penal, pero en la parte aplicativa falla. Entonces, Michelle, ¿por qué es tan complicado ser justo en este país desde la óptica del derecho? Mira, yo te reconforto un poco, no es solamente en el Perú, es en todos los países. Te explico por qué. Mira, somos abogados nosotros, todos aplicamos el derecho todos los días, desde el momento que recibimos una factura para pagar, y si no la pagamos nos meten un procedimiento para recobrarlo. Cuando no pagamos el agua nos cortan, cuando no pagamos la luz es igual, o sea, todo es el derecho. Ahora, ¿quién aplica el derecho? Evidentemente, teóricamente es un juez, o a veces un árbitro. Lo que pasa es que, hablando con los jueces, porque hay que tener en cuenta también cuál es la mentalidad de los jueces, ¿no? O sea, los jueces no van a entrar mucho a ver si es justo o es injusto. El juez lo que va a entrar teórica, sobre el plano teórico, es si existe o no existe norma y cómo la aplicamos. Punto. O sea, si le dan 10 años al que robó un celular, me dice la ley me lo permitía. Si me lo dicen, ahora, ¿qué es lo que pasa? La probabilidad no puede ser mayor a 1. Entonces el juez dice, oiga, aquí tengo este que me está pidiendo la libertad, el otro que me está diciendo que lo meta en prisión. Entonces yo analizo, el abogado, también depende del abogado, el abogado me va a hacer recurso, el otro es pasivo, ¿sabes qué? Le pongo a mitad la decisión. ¿Por qué? Porque sabemos que en el mundo del derecho hay la segunda instancia, la tercera instancia, las medidas provisionales, hay de todo. Entonces es un juego de ajedrez, depende de la estrategia que se siga. Por eso que es bien raro, y eso se lo digo porque yo practico el derecho en varios países aquí en Europa y también en Perú, a veces es bien raro, o no es raro, perdón, de obtener que una decisión dada por un tribunal de primera instancia sea modificada, anulada o reenviada a ser revisada por la Corte de Justicia en la segunda instancia y de ahí a la tercera instancia. Y pasamos finalmente a estas instancias internacionales. Todo el mundo se jacta, por ejemplo, si el juez de mi barrio no me da razón, yo me voy a la Corte Interamericana o me voy a la Corte Europea. O sea, el sentimiento popular dice, oiga, si el juez local no me da esto, yo me voy al otro. Falso. Ahora, hay muchos abogados que tampoco conocen el derecho, y eso hay que decirlo, ¿no? No te preocupes, hermano, allá lo ganamos. Y págame porque te voy a ganar. Y evidentemente,
Yo le hago una cosa muy práctica, mire, te estoy hablando de los jueces. Yo le digo, hay un procedimiento en el Perú que cuesta caro para una persona que está casada, siendo peruana, que se ha casado en el Perú o que ha hecho reconocer su matrimonio en cualquier parte del mundo en un consulado del Perú. ¿Qué es lo que pasa? Cuando divorcian en el país que está viviendo, hay que hacer un reconocimiento de esa sentencia en el Perú. Y que se ha vuelto engorroso, horrible. Lamentablemente es un procedimiento judicial porque es judicial, lo cual significa que hay que pasar por el procedimiento ante el Poder Judicial y a veces cuesta más porque, miren cuál es la interpretación de algunos jueces. Dicen, oiga, hay un convenio internacional que dice todos los procedimientos que vienen de Francia, donde hablan francés, tienen que ser notificados al peruano que vive en Francia en francés. Entonces, uno deposita el expediente en Lima, pasa por Cancillería, pasa por Relaciones Exteriores y regresa para notificar a la otra parte que está domiciliada en Europa en francés. ¿Cuánto se gastaba ahí? Ahora, hay colegas por ahí, por ejemplo, de buena o mala formación o aprovechadores como los políticos que tenemos, meten sus anuncios y dicen $500 y todo está hecho. Entonces, esos $500 sabemos que es la estafa. Cobran y no hacen nada porque no le va a cubrir ni siquiera para hacer el primer trámite. Entonces todo el mundo dice, los abogados son ladrones. Y cuando vienen a consultarme, le digo, señores, que tienen que saber, es lo mismo como si usted va a un supermercado donde puede comprar Coca-Cola a $1, o quiere comprar una Coca-Cola a $3, depende del servicio que está en esa Coca-Cola, que viene la chica con su minifalda, que viene... Bueno, pero escúchenme, nos fuimos del tema totalmente, ya no sé... No, simplemente para responder, ¿por qué no se puede aplicar la justicia? Porque el juez aplica la ley. Y si la ley es injusta, aplicará una ley injusta. Y el juez se salva, dice, yo apliqué la ley. Y para retomar el punto de la jurisprudencia... Pero justamente ahí, Michelle, es que no hay criterio. O sea, hay que utilizar cabecita, como decía el entrenador de fútbol, no me acuerdo, Gareca, y utilizar el criterio, que lamentablemente el día de hoy nadie utiliza el criterio. Jorge, te doy un caso. Aquí, por ejemplo, en Suiza, tú ganas $8,000, por darte una idea, y el juez te condena a $3,000 a darle a la otra parte. Todo el mundo dice, es injusto. ¿Y sabes qué cosa es? El cálculo es aritmético. Porque la persona, la otra parte, en un divorcio que no trabaja, el juez dice, usted para vivir necesita tanto, para comer tanto. Entonces, como el señor también hacen el mismo cálculo y dicen, oiga, usted con 4,000 vive bien, entonces como le sobran 4,000 o 3,000, eso le damos a la otra parte. Eso es injusto, es cierto. Pero es la ley, entonces nosotros... Ahora, evidentemente, cuando defendemos a uno al otro, la estrategia cambia. No, estoy de acuerdo, y te voy a contar después la diferencia entre justo y correcto. Esa es otra cosa. Por eso, para responder la pregunta de Máximo Abel, yo lo que le quiero decir básicamente es de que el juez tiene la ley y no le interesa la jurisprudencia. Y si ese juez todavía, no le gusta pensar, y si ese juez es, hay alguien que se le acerca, el secretario que le dice, señor, tenemos esto, oye, ¿cuánto es? Evidentemente, mira, yo he dado la decisión porque la ley lo permite. Y si la ley lo permite, la corrupción es permitida. ¿Qué? Porque ya a la base no es... La pirámide invertida, Michelle. La pirámide invertida que siempre les digo, acaba la promoción una de abogados, el tercio superior se coloca solo, el tercio medio en un trabajo dependiente y el tercio inferior que ni su mamá lo quiere recibir en su casa se va al Poder Judicial. Lamentablemente es la realidad. Y bueno, y en esa separación que han hecho, debo de sacar adelante a los árbitros, porque los árbitros sí ejercemos la justicia y no tanto la norma. Y acá hay 3 árbitros también. Así que... Eres mi amiga, Rocío, eres mi amiga. Gracias. No. Mire, le cuento una historia. Aquí en Suiza... No, es que ya no se puede contar historia, nos queda un minuto y César no hablaba nada. Un abogado que nunca vio la sentencia arbitral la firmó. O sea, nunca la comprendió y la firmó. Y claro, había millones detrás de todo eso. Imagínate cómo son los árbitros en todos los países.
En Después todos también lados creo- hay, en Hay todos de lados todo, hay de hay. todo, hay de todo, por supuesto que sí. Bueno, César, yo me he quedado muy angustiada con esto de que Buena Movilidad va a dejar a su casa a una niña de 12 años con su hermanito, sale la niña y pasa otra movilidad, o sea, un carro igualito que la movilidad anterior, ¿no? Y cargan entre 4 personas a la niña de 12 años en comas. ¿Cómo puede suceder estas cosas? O sea, tú me estabas contando off the records, fuera del aire, de que Bueno, efectivamente había maneras diferentes ahora de los delincuentes. Habían tomado otros medios para hacer sus fechorías. Cuéntanos un poquito de eso ya para ir terminando, que ya son las 7, por favor. César. bueno, Está con mal mientras que audio. se ataquen las consecuencias y no las causas, se normalice la violencia en los hogares, se normalice el delito, porque la sociedad peruana está normalizando el delito. No lo queremos aceptar, pero es parte de. Y a lo que ustedes han estado comentando, yo tengo dos cosas que aportar, ¿no? Después de Castillo, cualquier cosa. O sea, por favor, no estemos. Cualquier cosa puede salir en este país y salió Castillo. Estamos hablando. No entiendo. Entonces, por ese lado, estamos perdidos todos en ese aspecto, ¿no? Peruano es un pueblo que vota por instinto y no por otra cosa. O sea, amaneció de malas pulgas y, bueno, vota por fulanito, ¿no? Entonces, no es imposible que salgan tan mala. No es imposible para mí. Podría salir. Repito, después de Castillo, que eso fue lo peor que pudo salir en este país desde que existe la presidencia de la República. Entonces, y nada, y que la verdad que la gente en estos días, hasta fin de año, se cuide mucho, porque cualquiera, lo que estamos acá conversando ahorita, podría ser la próxima víctima de este abanico de delitos que se está dando en la ciudad. Sí, Y sí. tómenlo en serio, porque Toquemos la cosa es madera. en serio. Toquemos madera. Acá no No, es solamente sí. que uno pierda su patrimonio y sus bienes, la gente está, la integridad física y la vida. En Caraballo le han metido 7 balazos por llevarse una camioneta al sobrino del dueño de la camioneta, que agarró la pistola y quiso defenderse, y acá está gravísimo, ¿no? Pero así es el delito hoy día. El delito es con sangre, es con balas. No es el delito antes que permiso que te Así llevo es. la billetera o los leen. No, ahora de frente al delincuente va con arma, te ataca, primero te dispara y después se lleva lo que quiere. Entonces, tomemos conciencia de eso, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ya tenemos que irnos, pero me gustaría hacerles una pregunta nada más así de ping-pong, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se han quedado ustedes, sea bueno o malo, de este año de Dina Boluarte? A ver, empecemos por Abel. Bueno, no es que sea pesimista, pero yo no veo nada bueno. No, bueno. Así de franco soy. Ok. Michelle. Bueno, yo creo que ha servido para calmar un poquito las confrontaciones que habían entre los castillistas y los futbolistas. Ha servido también a crear otra corrupción, o sea, una corrupción de Yo creo que han algunos llegado a un trato, elementos. que es otra cosa. Exactamente. Claro, o sea, o sea, es parte de la corrupción. O sea, el problema de Castillo es que se alió con delincuentes de la calle. La ventaja de Dina que se alía con delincuentes de las instituciones políticas. Esa es la gran diferencia. Y por eso que mientras que la delincuencia sea el común denominador, todo se puede esperar, ¿no? O sea, ¿cuál es el balance de todo eso? Como todo gobierno, a mi entender, por lo menos ha calmado la manifestación en la inseguridad, ver esos shocks mediáticos que veíamos en Palacio de Gobierno. Y eso, o sea, no es que Castillo Porque había... se tomó una foto con Biden de la mano. Okay. Bueno, eso también, Sara Goday se ha tomado fotos llegando al aeropuerto, ¿no? O sea, sí. No nos olvidemos que Sara Goday está muy bien donde está ahí, todo el mundo quiere que esté ahí, porque si comienza a hablar, realmente los que han pactado con ella estarán ahorita también preocupando. Bueno, o sea, y Villanueva ahora también dicen de que es colaborador, pero no es colaborador, bueno. No Mauricio Fernandini también sabe mucho, o sea, Beto Ortiz, todos estos que hablan por ahí, entre ellos se cubren, ¿no? O sea, nadie
blanco, nadie es transparente y tampoco les interesa hacerlo. Lo que sí tienen en cuenta es de que defienden alguna posición del momento, porque así como esta señora Oxenford, que la han sacado del programa de político, la pueden sacar a Mávila, la pueden, depende, o sea, y lo que han sacado. Sí. O no, creo que la van a poner a Mávila en lugar de la Oxenford en el Canal 2. Bueno, whatever. Ahora depende, de repente, al momento no nos pueden sacar de Radio Miraflores porque... ¿Perdón? No, de Radio Miraflores no, eso sí, estamos full demócratas. César, ¿qué dirías de así una frase chiquita? Le fue mal en la operación de cara. Bueno, yo diría que acá lo que debemos restituir es el principio de autoridad que se ha perdido totalmente, ¿no? No hay principio de autoridad. El principio de autoridad. El principio de autoridad y este gobierno hace lo que le da la gana. Yo diría que no es líder, ¿no? Debería ser líder. Un grupo pequeño de gente que razona, piensa, propone, pero ellos van a hacer lo que le da la gana. 43.000 soles que se lleva un congresista con la calaña congresista que tenemos, ya pues es indignante, ¿no? Ya ¿qué podemos esperar de ese país? La verdad que hay gente que está muy decepcionada. Y bueno, seguirán pasando igual las cosas. El próximo año será el segundo año de Dina Boluarte y estaremos hablando de lo mismo y acabará el 26 tal cual se lo propusieron, ¿no? Lo único que han planificado es que quedarse, que es la única planificación de sobrevivencia que ha tenido tanto el Ejecutivo como el Legislativo, lo han hecho bien. Ahí están y estarán. Algo que le falta a Dina todavía. Jorge, tú, lo último, ya me corto. ¡Feliz Navidad para todos! Feliz Navidad para todos, perfecto. ¿Cómo sabe que es el último programa? Bueno, sí, le tengo que decir a todos que es el último programa del año, por eso que mis invitados así de lujo, no volvemos hasta el 15 de enero, salvo que pase algo muy importante, entonces nos ponemos otra vez al aire, ¿no? Que quizás sí, en este país puede ser, es probable. Así que es probable. Así que no se preocupen, en Nochebuena podemos tener el panetón con castillo, el chocolate con Fujimori. Chocolate. Bueno, agradezco mucho a César, a Abel, a Michelle, a Jorge, como siempre, que me acompañan siempre tantos años ya acá en el mismo programa, terminando un año más. Y bueno, todos ustedes, que sin ustedes no podría hacerse este programa, el próximo año venimos con nuevas cosas, con podcast y con un montón de cosas más nuevas para bueno, tener mejores noticias. Ojalá que fueran mejores noticias, eso no lo sabemos, pero por lo menos de una manera mejor transmitida. Bueno, los dejo. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, felices fiestas, que todos sus deseos se les cumplan y que el niño Dios, por favor, nos ilumine un poquito los regalos a todos y a su familia. Y muchas bendiciones. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Los quiero mucho y cuídense mucho. Igualmente, feliz Navidad. Excelente año. César, un abrazo, César. Un abrazo. Chao. Feliz Navidad. Chao. Gracias.